Estás aquí porque evidentemente te interesa ser mentalmente fuerte. Pero en mi experiencia hay dos niveles de poder mental. El nivel 1 es precisamente ese, ser mentalmente fuerte. Esto es reactivo, es resiliencia, es como tener un escudo, es la capacidad de que la vida te dé un golpe y no te rompas. Esa es la habilidad de aguantar, de recuperarte y de seguir en pie. Esta es una habilidad absolutamente esencial. Pero hay un nivel 2, que es ser mentalmente imparable. Esto es proactivo, esto es impulso, esto es tener un motor. Es la capacidad de que la vida te ponga un muro enfrente y tú, en lugar de solo chocar contra él, tengas la voluntad, la creatividad y la capacidad de escalarlo y atravesarlo. Ser mentalmente imparables es esa sensación de sentir que puedes con lo que la vida te mande. Absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos deseado sentirnos así todos los días. Ser fuerte es aguantar la tormenta. Ser imparables es atravesarla. Pero no puedes ser imparable si primero no eres fuerte. Es una construcción de dos partes. Y por eso, en este episodio, vamos a dedicarnos solamente y primero a que entiendas las bases de una mente fuerte. Por eso te voy a pedir en este momento que no importa en la plataforma que estás viviendo este episodio, suscríbete, compártelo, guárdalo, porque en el siguiente episodio vas a tener la fórmula completa. En el siguiente episodio vamos a profundizar en conseguir una mentalidad imparable y no te lo puedes perder. Así que hoy, en la parte 1, vamos a construir el fundamento. Vamos a instalar el sistema operativo de la fortaleza mental. Ahora que ya has comprendido cómo va a funcionar este proceso, quiero que pienses en esto por un segundo. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene un mal día de la persona a la que un mal día le destruye toda la semana? ¿Qué diferencia la persona que recibe una crítica y la usa para mejorar de la persona que recibe una crítica y se esconde por 3 días? ¿Qué diferencia hay en la persona que se derrama una taza de café un lunes por la mañana y se le arruina completamente la semana, de la que simplemente se cambia de ropa y lo deja como una anécdota divertida? La respuesta está en un par de palabras que usamos mucho, pero que a veces no entendemos del todo. Y estas son fortaleza mental. Hoy quiero ponerte un reto. Quiero que veas la fortaleza mental no como el destino final, sino como el punto de partida para una vida diferente. En este episodio te voy a dar 3 herramientas para poder construir ese escudo. Estas herramientas están basadas en neurociencia, para que puedas aprender a dejar de ser una víctima de tus propios pensamientos y comiences a ser el escritor y el actor principal de una vida imparable. En el próximo episodio, en la parte 2, una vez que tengamos este escudo construido, te voy a enseñar a armar ese motor. Te voy a dar las herramientas para pasar de la resiliencia al impulso y convertirte realmente en imparable. Pero antes de cambiar la forma en la que pensamos, tenemos que entender que se puede cambiar, que tenemos la capacidad de cambiar. Y parece algo tonto, pero hay muchas personas que piensan que como son, tienen que ser por el resto de su vida. Y la palabra clave hoy es neuroplasticidad. Suena complicado, pero la idea es simple. Durante la mayor parte del siglo XX se creía que el cerebro, cuando llegaba a una edad adulta, era estático, fijo, pero resulta que eso es completamente falso. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones neuronales y eliminar las viejas, sin importar la edad que tengas. Piensa en tu cerebro como un campo cubierto de nieve fresca. Cuando tienes un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento de duda, de no soy capaz de hacer esto, es como si caminaras por esa nieve dejando un pequeño rastro ligero. Si al día siguiente vuelves a tener el mismo pensamiento, otra vez no soy capaz de hacer esto, vuelves a caminar por el mismo exacto sendero. Si haces esto durante 10 años, ya no tienes un sendero, tienes una zanja profunda, un camino marcado al que tu cerebro va a caer por defecto, sin ni siquiera buscarlo. Esto funciona tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. La negatividad, la ansiedad y la duda son en muchos casos caminos neuronales que hemos cavado por repetición.
Fortaleza mental es simplemente el acto consciente de dejar de caminar por estos senderos viejos y empezar a trazar unos nuevos. La pregunta lógica es, ¿cómo voy a hacer esto? Llegar a la fortaleza mental se consigue con 3 herramientas fundamentales. Y quiero que prestes mucha atención y tomes nota. La primera herramienta de fortaleza es la autoobservación. No puedes cambiar un programa que no sabes que te está corriendo en segundo plano. La mayoría de nosotros vamos por la vida fusionados con nuestro diálogo interno. Creemos que somos esa voz ansiosa o esa voz crítica que escuchamos todos los días. Pero la verdad es que no lo eres. Eres solamente el oyente de esa voz. Para construir tu escudo, primero debes identificar desde dónde vienen los ataques. Y la mayoría de los ataques son internos. Por eso el primer paso es atrapar ese pensamiento. La tarea para ti es simple hoy. Durante los próximos 2 días, las siguientes 48 horas, conviértete en un detective de tus pensamientos negativos automáticos. Porque aunque no lo creas, los tienes. Quizás tu jefe te pide un informe y tu pensamiento negativo automático es decir, odio hacer esto, me va a salir súper mal. Cuando tengas ese pensamiento, puedes anotarlo literalmente en algún lugar o simplemente tener una nota mental de esto. Quizás ves a alguien en Instagram y piensas, yo nunca me voy a ver así o jamás voy a lograr tener esa vida. Atrapa ese pensamiento en ese instante. No tienes que juzgarte por tenerlos, simplemente el hecho de notarlos ya es una victoria para ti. Lo que estás haciendo es encendiendo la luz en una habitación muy oscura y es muy probable que vayas a encontrar desorden ahí adentro. La fortaleza mental empieza cuando puedes crear un pequeño espacio entre el estímulo, en este caso la crítica o el error, y tu reacción. En ese espacio es donde dejas de ser un robot y empiezas a tener el control. Empieza primero por notar esa voz. Ese es el primer músculo de la fortaleza. Reconocer la voz que me está intoxicando por dentro. La herramienta número 2 es el reencuadre cognitivo. Perfecto, ya atrapaste el pensamiento. Me di cuenta de que pensé que no sirvo para esto. Me di cuenta de que pensé que estoy muy lejos de alcanzar mis sueños. Ahora ya lo tienes claro, ya empezaste a oír esa voz. Ahora, ¿qué hago? Lo más importante que debes entender es que no puedes dejarlo ahí y nada más. La segunda herramienta justamente trata de eso, es el reencuadre. Si el primer paso fue atrapar, el segundo paso es desafiar y cambiar. Una vez que tengas el pensamiento negativo, míralo objetivamente, míralo como un científico y hazte 2 preguntas. ¿Este pensamiento es 100% una verdad absoluta? ¿Es 100% verdad que no sirvo para esto? ¿O es que me estoy sintiendo abrumado solamente porque es algo nuevo que no conozco? Y la segunda pregunta es si ese pensamiento te es útil para algo. Pensar en que no sirvo para esto, ¿me ayuda a resolver el problema o me acerca más a servir para esto? Absolutamente después de que te hagas estas preguntas te vas a dar cuenta de que la respuesta es no. Estos pensamientos solamente te están paralizando, no te ayudan en nada y obviamente no son una verdad absoluta en tu vida. Aquí es donde empiezas a trazar ese nuevo camino en la nieve. Y no se trata de mentirte, no cambias esto es imposible por esto es súper fácil de hoy para mañana. El cerebro sabe que es mentira, tu cerebro no es estúpido, sino que se trata de cambiarlo por algo realista y constructivo. En lugar de no sirvo para esto, prueba a pensar diferente. Por ejemplo, esto es difícil y me siento frustrado, pero ya aprendí cosas difíciles antes. ¿Cuál es el primer paso que debo dar para aprender esto? ¿Te das cuenta cómo el enfoque va cambiando? En lugar de hice el ridículo en esa reunión, o en esa exposición, o en esa conversación, prueba a hacerte otra pregunta, o prueba a planteártelo de otra manera. Me puse nervioso y no me expliqué como quería. ¿Qué necesito hacer o prever para que la próxima vez no me suceda? Esto es como tener una conversación contigo mismo, pero en realidad estás teniendo una conversación con tu subconsciente. La fortaleza mental no es no tener pensamientos negativos, es no creer todos los pensamientos negativos a ciegas. Es tener la habilidad de decir, gracias por tu opinión, cerebro, pero voy a elegir un pensamiento más útil. Esto es algo que te he explicado en otros episodios antes. Tu mejor amiga es la distancia. No puedes vivir en tu cerebro porque vas a morir allí.
No hay búsqueda y rescate para nadie que se queda dentro de su cerebro. Por eso tienes que mantener una distancia prudente con tus ideas, con tus pensamientos y sobre todo con tus emociones. Porque aunque parecen que vienen de ti, muchas veces sí y no al mismo tiempo. Yo sé que esto suena complicado, pero velo de esta manera. A lo largo de tu vida fuiste aprendiendo cómo ser la persona que necesitabas ser con el mundo que te rodea. Entonces tu cerebro, para mayor facilidad, automatiza quizás el 90% de tus decisiones. Crea archivos justificados de por qué eres lo que eres y por qué decides lo que decides. Y estos archivos los guarda en tu subconsciente para ser usados en el futuro en situaciones similares. El problema, el gran problema, es que la mayoría de esas decisiones, de esos archivos, los grabaste cuando tal vez eras solo un niño o un adolescente de no más de 16 años. Y ahora estás viviendo con esas mismas decisiones en un mundo que ahora es totalmente diferente para ti. Y jamás te sentaste a valorar y a filtrar esos archivos para ver si aún son correctos. La respuesta obvia es que no son correctos y que te están frustrando. Y te voy a dar un ejemplo más claro. Cuando eres niño, vienes configurado para triunfar, para conseguir las cosas que quieres. No naces con frustración ni naces con miedo, naces con una capacidad innata para luchar por tus sueños. Y esto lo aplicas en todo. Por eso cuando tú ves a un niño que está insistiendo por algo, quizás en un supermercado, quizás en una heladería, quizás en un restaurante, y recibe una respuesta negativa, el niño no se calla. El niño tiende a intensificar la petición. Y todos hemos estado ahí. Todos hemos sido ese niño que quiere un helado cuando quizás tu mamá o tu papá no querían dártelo. Y quiero que por un momento recuerdes esta escena porque yo estoy seguro que has estado en ese lugar. Tú has sido ese niño. O en el último de los casos, has visto esta escena en algún momento. Un niño que le insiste a su mamá o a su papá porque quiere un helado. Y entonces la respuesta es no. El niño no se echa para atrás, el niño no abandona la consigna, el niño no renuncia a lo que quiere. El niño está configurado y configurada para pelear por sus sueños. Entonces, la petición pasa de ser una petición amistosa a una exigencia, a un grito del niño. Si la situación escala demasiado, tal vez vas a ver al niño tirado en el suelo llorando. Tal vez vas a escuchar gritos exagerados del niño, como si algo grave le estuviera pasando, pero en realidad solamente está intensificando su deseo por conseguir lo que quiere. No va a aceptar un no por respuesta porque quiere el helado. Y en ese momento de tu vida, para ti, el éxito es ese helado, es satisfacer tus deseos. Pero cuando eres niño no entiendes algo que en la vida lo empiezas a entender conforme pasan los años. Y es la autoridad. A lo largo de nuestra vida adulta empezamos a entender la autoridad de diferentes maneras. Pero nuestro primer contacto con la capacidad de alguien que tiene autoridad sobre ti es en esa sencilla interacción. Cuando mamá nos dice, deja de llorar, deja de gritar, porque no te voy a comprar el helado. Y si sigues insistiendo, te va a ir muy mal. Y es entonces donde nosotros como niños, en esa situación, nos enfrentamos a una decisión crucial en nuestra vida. ¿Seguimos luchando o nos rendimos aquí? Y dejamos que mamá gane. La respuesta obvia es que ninguno de nosotros se rindió y intensificó aún más el berrinche y la petición por el helado. ¿Cuál fue nuestro resultado? Quizás nos golpearon, quizás nos regañaron demasiado, quizás nos castigaron, quizás nos quitaron ese juguete favorito, nuestra consola favorita. Quizás nos mandaron a encerrarnos a nuestro cuarto o de alguna u otra forma nos hicieron entender que no íbamos a conseguir lo que queríamos. Y esta historia y esta situación nos enseña una de las grandes verdades y una de las primeras que jamás cuestionamos y que deberíamos empezar a hacerlo. Si luchas por lo que quieres, te va a doler. Entonces, cuando crecemos y estamos frente a nuestros jefes y sabemos que merecemos un aumento de salario o que queremos solicitar vacaciones y hacemos el intento de conseguirlo, pero a la primera recibimos un no por respuesta. Es más, muchas veces ni siquiera llegamos a
conversarlo con la persona correspondiente, sino que lo conversamos con un amigo, le comentamos nuestro sueño a alguien, le comentamos una idea a nuestra familia, y de pronto el comentario es: no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, o no te lo voy a dar. Y entonces nosotros damos un paso hacia atrás, decimos está bien, y aceptamos ese no, ese primer no, como respuesta definitiva. ¿Por qué? Porque aprendimos de niños que si luchamos por lo que queremos, nos va a doler. Todos hemos vivido esta experiencia de helado de diferentes maneras, pero de una u otra forma hemos aprendido la misma lección. Si luchamos por lo que queremos, nos va a doler. Y esta idea aprendida cuando teníamos quizás 3 o 4 años, inconscientemente sigue archivada en nosotros. Y seguimos resolviendo nuestras situaciones de adultos con esta norma, con este archivo que hoy en día ya no nos sirve. Entonces lo que estás haciendo ahora es revisar los archivos, destruir los que ya no te sirven y volver a escribir los que necesitas. Por ejemplo, si me esfuerzo lo suficiente, puedo conseguir todo lo que me proponga. La tercera herramienta es el ancla de la gratitud. Ya tenemos la herramienta número 1, que es notar, reconocer la voz. Tenemos la número 2, que es reencuadrar. Y ahora la tercera herramienta es la que refuerza ese escudo. Es el mantenimiento diario y se llama gratitud activa. Y yo sé lo que estás pensando. ¿La gratitud me va a ayudar en algo en la búsqueda de ser fuerte? Y la respuesta contundente es sí. Y no como un cliché de autoayuda, sino como un ejercicio neurológico. Tu cerebro por defecto está programado con un sesgo de negatividad. Es un mecanismo de supervivencia que tenemos todos. Tus ancestros sobrevivieron porque se fijaban en el tigre escondido en medio de los arbustos, no en la flor bonita que estaba ahí. Tu cerebro está diseñado para escanear en busca de amenazas y de problemas. Practicar la gratitud de manera activa es el antídoto directo. Es una reconfiguración forzada. Cuando practicas la gratitud, estás forzando a tu cerebro a ignorar al tigre por un momento y le estás pidiendo que haga un escaneo, pero esta vez en busca de lo bueno, en busca de la flor. Recuerda esto que es muy importante. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Si todos los días fuerzas a tu cerebro a encontrar por lo menos 3 cosas por las que estás agradecido, que te demuestren que estás construyendo y fortaleciendo tu vida, eso va a construir y fortalecer el camino neuronal de lo positivo. Después de unas cuantas semanas, tu cerebro va a empezar a tomar ese camino por defecto, como las huellas en la nieve. Tu estado base se va a convertir en algo más resiliente. Y la tarea aquí es muy simple. Todas las noches, antes de dormir, escribe o piensa específicamente en 3 cosas por las que podrías estar agradecido o agradecida el día de hoy. Y no valen cosas obvias como mi familia. Yo sé que puedes ir un poco más profundo en esto. Como por ejemplo, puedes agradecer una conversación de 5 minutos con alguien que es importante para ti. Puedes agradecer por el sabor de ese primer trago de café en la mañana. O porque al fin terminaste de enviar ese correo electrónico que era muy difícil de redactar. A mí me pasa algo muy especial con el agradecimiento y es la experiencia del contraste. A veces me paro en medio de mi cocina y solamente miro a mi alrededor. Mi esposa piensa que estoy medio loco, parado en silencio, en medio sin hacer nada, y me pregunta qué es lo que estoy haciendo. Y lo que hago es contrastar. Mientras mis ojos ven la cocina que tengo ahora, en mi cerebro traigo el recuerdo de cuando vivía en una pequeña habitación hace 8 años. Una habitación que era tan chiquita que la cocina, la sala y la habitación estaba todo junto en un solo ambiente de no más de 3 por 3 metros. O incluso me puedo ir mucho más atrás, cuando ni siquiera tenía esa habitación, donde dormía en el sofá de la casa de mi hermana, donde tenía que ser el último en dormir y el primero en despertar, para no incomodar porque literalmente era alguien viviendo en el medio de la sala y no tenía nada más que una computadora y un sueño gigante. Lo interesante es que aun cuando estaba durmiendo en ese sofá, inconscientemente hacía lo mismo. Miraba el sofá y era agradecido porque podía haber estado en una peor situación. Esto mismo trato de hacerlo con todo. Me paro y observo mientras recuerdo dónde estaba unos años atrás. Y
generalmente surge esa sensación de agradecimiento y esto hace que mi fortaleza mental aumente todos los días. Ya no solamente se trata de buscar al tigre, sino también de aprender a apreciar las flores alrededor. La gratitud sencillamente es la que pule tu escudo. Así que ahí lo tienes. Esto es el fundamento de la fortaleza mental. Pero vamos a volver un momento a los ejemplos, porque seguramente has vivido la situación de tirarte una taza de café encima un lunes en la mañana, por ejemplo. La persona sin fortaleza se deja secuestrar por el pensamiento de ya se me arruinó el día. La persona fuerte atrapa el pensamiento y lo analiza. Wow, mi cerebro saltó directamente a se me arruinó el día. Luego de esto lo reencuadra. Es frustrante mancharse con café un lunes por la mañana, pero al final de cuentas es solo café y no define mi día. Voy a limpiarlo y continuar. Y por la noche, una persona fuerte practica la gratitud. Qué suerte que tengo café para empezar. Qué suerte que al menos tengo un uniforme para manchar. Pudiera ser peor. ¿Puedes darte cuenta de la diferencia? Ya no eres una víctima, sino que tienes el control. Tienes un escudo que te hace más fuerte. Y esa es tu nueva mentalidad. Tu tarea de esta semana es practicar estas 3 herramientas. Audita tus pensamientos, reencuadra aquellos que sean inútiles y ancla tu día a día en la gratitud. Y aquí viene lo emocionante. Tener un escudo es fantástico. Es la base de una vida estable. Pero, ¿qué pasa si te dijera que el escudo es solo el primer paso? ¿Qué pasa si en lugar de solo aguantar el golpe, pudieras usar la energía de ese golpe para impulsarte? Ahora que sabes cómo resistir, la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para el siguiente nivel? Porque en el próximo episodio vamos a hablar de cómo ser mentalmente imparables. Vamos a dejar el escudo a un lado y te voy a enseñar a construir la espada, a encender el motor. Hablaremos de la mentalidad de crecimiento, de la incomodidad voluntaria y de cómo usar el fracaso como combustible y no como ancla. Y eso te va a dar una perspectiva diferente de la vida. Ahora que tienes todas estas herramientas, puedes ir y empezar a construir tu escudo. Porque la próxima semana vamos a ir a la guerra. Yo soy Nando Aguilar y conmigo va a ser hasta un próximo episodio.